Proceso de trabajo. Bienvenido al curso de reparador de celulares y tablets. Lo que aprenderás aquí te capacitará en la reparación de equipos móviles con el objetivo de que puedas salir adelante ejerciendo esta interesante ocupación. En tu proceso de aprendizaje empezarás conociendo cómo funciona la red celular. Después, identificarás los elementos internos que tienen los aparatos y cómo funcionan. Se explican por módulos para que los comprendas de manera fácil y rápida. Además, el plan de formación incluye los conocimientos básicos en electrónica que necesitas para tu trabajo, los cuales podrías profundizar si así lo deseas. También conocerás las herramientas que debes ocupar y aprenderás a interpretar manuales de servicio técnico en sus 3 niveles. El primero, dedicado a la restauración por software. El nivel 2, que te enseña a desensamblar y ensamblar un equipo. Y el 3, que soluciona los problemas en el hardware. Por último, sabrás cómo distinguirte de otros técnicos a través de la calidad y profesionalismo en tu trabajo. Y si te interesa, aprenderás qué hacer para comenzar tu propio taller. En una de las clases finales, verás que los expertos en el tema señalan que esta ocupación está en crecimiento y estiman que sea aún mayor en un futuro a corto plazo. No nos queda más que desearte suerte y alentarte para que termines este curso. ¡Mucho éxito en tu formación! Funcionamiento de la red celular. Como reparador de dispositivos móviles, debes conocer cómo funciona la red de telefonía celular. Esto te permitirá diagnosticar algunas fallas en los aparatos sin necesidad de desarmarlos. Además, es necesario que identifiques a qué generación pertenecen. Así, sabrás sus características y limitaciones. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta ahora existen 4 generaciones de tecnología celular. En 1G, solo podías comunicarte vía telefónica con movilidad. En 2G, se agregaron servicios de fax, buzón de voz y mensajes de texto gracias a un sistema global para móviles, que usa una tarjeta de identificación desmontable. Tiempo después, podías mandar tonos e imágenes con un servicio general de paquetes vía radio y una tasa de datos mejorada. Una variante de GSM es la tecnología de acceso múltiple por código, es decir, teléfonos sin tarjeta SIM. Más adelante, 3G aumentó la velocidad de transmisión, además de soportar voz y datos al mismo tiempo. Estandarizó el servicio gracias al Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles, que permite el roaming global, es decir, el acceso a Internet en cualquier parte del mundo que tenga cobertura de red. Después, aumentó hasta 7 veces su velocidad de transmisión. Finalmente, la tecnología 4G va entrando poco a poco. Busca mejorar las velocidades de transmisión y permitir videoconferencias en tiempo real, además de mejorar la calidad del servicio. Hoy en día, la mayoría de los celulares que repararás son 3G, pero también te vas a encontrar con equipos 2G o 4G. A partir de 3G, la red se estandarizó y en todo el mundo está compuesta por centrales, estaciones base o radiotorres, y equipos conocidos como terminales, pues son el inicio y el final de una cadena de telecomunicación. Las estaciones base cubren un área hexagonal. Juntas, crean una red conformada por células, de ahí su nombre, red celular. Cuando tú realizas una llamada, el dispositivo envía una señal a la estación base más cercana. Esta la dirige a la central correspondiente. Aquí se busca la estación base en la que está registrado el equipo al que llamas. Ya ubicado, la señal se manda a dicha estación. Por último, esta canaliza la llamada.
Siempre que tengas señal en el celular, estás registrado en alguna célula, por lo tanto, podrás hacer y recibir llamadas. En zonas marginadas o montañosas existen huecos no cubiertos por las células. Ahí no habrá señal. En caso de que estés llamando en movimiento, cuando comienzas a salir del área de cobertura de una célula, la torre de la célula a la que te mueves te registra y capta la llamada. Esto ocurre en fracciones de segundo, tan rápido que es imperceptible. Es así que puedes conversar en un auto sin interrupciones. Cuando llamas de celular a un teléfono fijo, la central de equipos móviles canaliza la llamada a una central que maneja equipos fijos. En esta clase aprendiste cómo funciona la red celular, es decir, lo que corresponde a la compañía que da el servicio. En la siguiente, conocerás cómo funcionan los equipos internamente. Conceptos básicos de electrónica. Como aprendiste en la clase anterior, los celulares y tablets tienen internamente módulos que controlan sus funciones. Estos a su vez están formados de elementos electrónicos, por ello es necesario que conozcas los conceptos básicos de electrónica que te van a servir cuando repares. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores, y los que la bloquean se denominan aislantes. Los semiconductores son aquellos que, dependiendo de ciertas condiciones, permiten o no el paso de electricidad. Estos son los más importantes, pues están presentes en todos los aparatos electrónicos. En el uso de la energía eléctrica intervienen tres componentes: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos del celular para que funcionen. Se mide en volts. La corriente es el flujo de paquetes de energía en un determinado tiempo, es decir, la velocidad de la energía eléctrica. En un circuito, esa velocidad tiene variaciones, pues algunos elementos electrónicos necesitan energía más rápido que otros para funcionar. Se mide en amperes. La resistencia es la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente. Libera la energía sobrante en forma de calor. Se mide en ohms. Las tres variables anteriores se relacionan mediante la ley de Ohm. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un elemento electrónico y determinar si son los correctos. Para calcular cualquiera de las variables, basta con conocer dos y multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. La potencia es la relación entre energía y tiempo ocupados en un trabajo determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume un elemento y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts. A la corriente se le denomina alterna cuando cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. Es la que se obtiene de los tomacorrientes. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto es más fácil controlarla. Es la que utilizan los equipos electrónicos internamente. Reforcemos los conocimientos adquiridos con el siguiente ejemplo. Imagina que vas a regar tu jardín. Tienes dos mangueras unidas conectadas a una llave de agua. Una es más ancha que la otra. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente es la velocidad que lleva al viajar por las mangueras. La resistencia es la oposición al paso del agua, que ejerce la pieza de unión y la diferencia de grosor de las mangueras. En este caso, la corriente es continua, ya que va en un mismo sentido. Si el agua cambiara de dirección cada cierto tiempo, sería equivalente a la corriente alterna. Electrónica analógica.
Para identificar los componentes de un celular o una tablet, te será de mucha ayuda conocer las bases de la electrónica analógica. La electrónica se divide en dos, digital y analógica. Esta última se basa en voltajes continuos en el tiempo, que además pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. La electrónica digital, en cambio, se basa en voltajes discretos, es decir, no continuos, que tienen un valor definido. Para entender mejor la diferencia, veamos un ejemplo. La perilla de volumen de un radio antiguo es analógica. Con ella se puede variar el sonido en el rango de 0 a 80 decibeles. Al girarla, provoca un cambio continuo de valores que pueden ser exactos o intermedios, por ejemplo, 33.2, 40 o 50.7. Los botones de volumen de una tablet son digitales. El volumen, por ejemplo, puede estar dividido cada 10 decibeles. Por lo tanto, en un rango de 0 a 80, al apretar los botones, puedes alcanzar 30 o 40, pero nunca valores intermedios como el 33.5 o el 50.7. Como puedes ver, en la electrónica analógica los valores no están bien definidos y en la digital sí. Existen componentes básicos dentro de la electrónica analógica que manipulan la energía eléctrica. El resistor es una pieza que se opone al flujo de corriente. Sirve para regularla y distribuirla en un circuito según se requiera. Se mide en ohms. El capacitor acumula voltaje y lo libera cuando se llena. También puede funcionar como filtro, reduciendo el ruido de señales eléctricas. Puede ser electrolítico o cerámico. El primero tiene definidos los polos positivo y negativo, el cerámico no, y se puede conectar de forma indistinta. Su unidad de medida son los farads. El inductor, también llamado bobina, acumula corriente y la libera cuando se requiere. Sirve además para minimizar el ruido de señales eléctricas. Su unidad de medida son los henrys. El diodo deja pasar la corriente en un sentido y en el otro la bloquea. Es un semiconductor hecho de silicio o germanio. En general, sirve como rectificador de corriente, pero hay otros tipos, como el diodo Zener, que son reguladores de voltaje. Hay otro diodo emisor de luz que se ilumina cuando se polariza correctamente. El transistor consta de 3 terminales o pines, un emisor, una base y un colector. Es un interruptor o amplificador de corriente. Se subdivide en 2 grupos, bipolares y de efecto de campo. Todos estos componentes pertenecen a un circuito analógico dentro de un celular o una tablet y son la base de la electrónica. Electrónica digital. Todos los celulares y las tablets tienen componentes electrónicos digitales. Conocerlos te ayudará al momento de hacer tus reparaciones. En el circuito interno de un celular, cuya fuente de voltaje es fija, si un LED está prendido, tiene 5 volts y si está apagado, tiene 0. En electrónica digital, a esto se le conoce como estados, denominados 1 lógico y 0 lógico, respectivamente. Estos valores están bien definidos y no cambian. Existen 2 familias lógicas en los circuitos electrónicos digitales: TTL y CMOS. TTL trabaja con 0 y 5 volts. Este grupo de componentes basa su funcionamiento en transistores BJT. CMOS usa 0 y 12 volts. Está construido con transistores tipo MOSFET, que cambian de un estado lógico a otro con rapidez. Ambas familias también trabajan con 1.5 o 3 volts como estado 1 lógico. Los circuitos CMOS son sensibles a la electricidad estática,
que puede quemarlos internamente. Esta es la razón por la que se debe utilizar una pulsera antiestática al manipularlos. Existen varios componentes de la electrónica digital. En un código binario de 0 y 1, hay componentes que combinan estos estados. Tal es el caso de las compuertas lógicas, que obtienen una salida específica dependiendo de las entradas. Las principales compuertas son NOT, AND y OR. Internamente están hechas de transistores y son la base de la electrónica digital. Combinando compuertas lógicas, se obtienen los llamados flip-flops, que son circuitos que mantienen un estado lógico. Esto los convierte en las memorias más simples. Hay varios tipos, cada uno tiene diferente respuesta a los estados de entrada. Como los flip-flops son discretos, para funcionar necesitan cambios de estado cada cierto tiempo. Para ello se utiliza un generador de pulsos, que por lo regular es un cristal de cuarzo. Cuando éste se somete a presión, emite una señal periódica, es decir, pulsos de voltaje millones de veces en un segundo. A esto se debe la alta velocidad de procesamiento en tablets y celulares. Las señales periódicas tienen dos características principales: amplitud y longitud. La primera está determinada por el voltaje de la onda. La longitud se define con la frecuencia, la cual depende del tiempo en que la onda se completa. Por ejemplo, una frecuencia de 20 MHz es una onda que se completa y se repite 20 millones de veces en un segundo. Un circuito integrado, también conocido como chip, es un conjunto de miles de transistores compactados en microcircuitos. Se fabrican en placas de material semiconductor en una o varias capas. Pueden ser desde compuertas lógicas simples hasta microprocesadores complejos. En un celular o una tablet se manejan varios circuitos integrados. Cumplen funciones de almacenamiento de datos, transmisión de señales, procesamiento de instrucciones, entre otras. Todos los chips tienen hojas técnicas de especificaciones del fabricante, en las cuales se indica la nomenclatura de sus pines y los detalles de operación. Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito
De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Cargador, circuitos de carga y batería. Los elementos que dan la energía necesaria para que el aparato funcione son el cargador y la batería, los cuales son regulados por los circuitos internos de carga. El cargador suministra energía a la batería. Es una fuente de alimentación que transforma la corriente alterna que viene del tomacorriente en corriente continua, que es la que ocupa el celular. Su funcionamiento se da en 5 etapas. El tomacorriente ofrece un voltaje de 110 volts y el transformador del cargador lo reduce en un 95%. Rectificación. Esto se da a través de diodos que convierten la corriente alterna en continua, dejando que pase en un sentido y bloqueándola en el otro. Filtro. El cargador tiene capacitores que eliminan las posibles perturbaciones en el voltaje. Regulación. Los cambios bruscos en la energía eléctrica son controlados por un regulador de voltaje. Salida. Al salir del regulador, la energía se distribuye a los pines del conector. De este hay varios tipos. El más utilizado es el micro USB. El cargador tiene, además, un fusible que lo protege en caso de una descarga. El valor del voltaje y corriente deben ser los adecuados para cargar la batería. Por lo tanto, la alimentación del cargador no va directamente a esta. Antes, pasa por los 3 circuitos internos de carga. El circuito de protección está después de los pines del conector. Protege de descargas a los demás elementos. Tiene un fusible, un diodo y una bobina inductora. El fusible se quema cuando el diodo entra en cortocircuito, al saturarse con un valor de voltaje mayor al permitido. La bobina reguladora protege de interferencias electrostáticas. El circuito de control de voltaje es un chip que rectifica y regula la energía eléctrica. Asegura que el valor de alimentación de la batería sea el correcto. El circuito de control de carga es el que informa al microprocesador el nivel de energía que tiene la batería, para que ésta decida si debe iniciar o parar el proceso de alimentación. También indica su temperatura para evitar un sobrecalentamiento. El voltaje que sale de este circuito va directamente a las terminales de la batería. Este componente está bajo la cubierta posterior del aparato. Es la encargada de almacenar y proveer la energía necesaria. Los pines del equipo que van a la batería transmiten la carga al circuito impreso interno para que se distribuya en todos los módulos a través de pistas de cobre o de plomo estaño. La mayoría de las baterías están construidas de litio, el cual es un material que permite almacenar carga eléctrica en poco espacio. Dichas baterías pueden tener una durabilidad de hasta 5 años si se usan correctamente. No se reparan. Si fallan, deben sustituirse. A diferencia de las laptops, un celular o tablet no encenderá si no tiene colocada una batería a pesar de que tenga conectado el cargador. Módulo de procesamiento y memoria. Al igual que una computadora, un equipo móvil usa distintos medios para interactuar con el usuario. Estos generan instrucciones lógicas que son ejecutadas por un microprocesador. Los resultados obtenidos son almacenados por las memorias.
El microprocesador es el circuito integrado más importante. En él se ejecutan las tareas de control y operación de datos. Tiene millones de transistores en un chip que cabe en la yema de un dedo. La velocidad con la que ejecuta instrucciones depende de su arquitectura, número de núcleos y la frecuencia con la que trabaja. Las partes del microprocesador son: encapsulado. Es el recubrimiento del circuito de silicio. Evita el deterioro y permite el acoplamiento con la tarjeta de circuito impreso. CPU. Está conformado por la unidad aritmético-lógica, que realiza las operaciones matemáticas y lógicas que requieren las aplicaciones, y la unidad lógica de control, la cual canaliza señales para intercambiar datos con otros circuitos. GPU. Es un micromódulo que procesa solo gráficos. Memoria caché. Almacena datos sin tener que usar la memoria RAM principal. Con esto, reduce tiempos de espera del CPU. Puertos. Envían y reciben datos con otros circuitos del celular o la tablet. Cada vez es más común encontrar celulares o tablets con un microprocesador multinúcleo, que puede tener dentro del mismo encapsulado 2, 4 o más CPUs, los cuales comparten la memoria caché. Existen dos tipos de memorias. La memoria RAM es de acceso aleatorio y es de gran importancia, pues indica qué tanta información se puede procesar al ejecutar una o varias aplicaciones. Mientras mayor sea su capacidad de almacenamiento, el rendimiento del equipo móvil es mejor. Está cerca del microprocesador para comunicarse rápidamente. La mayoría de los celulares utilizan una RAM dinámica que se refresca continuamente para no perder los datos almacenados. Los celulares y tablets cuentan con memoria interna para el almacenamiento permanente de datos. Es la que se conoce como memoria de solo lectura o ROM. Le permite al microprocesador leer información más rápido en comparación a la velocidad con la que escribe. Es la que contiene al sistema operativo. A diferencia de la RAM, tiene la capacidad de almacenar los datos a pesar de estar desenergizada. La memoria flash es en la que se guardan aplicaciones, fotos, música, video y documentos. Permite una lectura y escritura con la misma rapidez. Es un chip que le sigue en tamaño al microprocesador y está muy cerca de él, para evitar calentamiento al intercambiar datos. Su capacidad está en el orden de los gigabytes. Algunos equipos móviles permiten expandir la ROM con memorias transflash, mejor conocidas como microSD. Se insertan en la parte posterior del aparato y no necesitan ninguna instalación especial, ya que están estandarizadas. Es una forma conveniente y económica de agregarle capacidad a un equipo, aunque no todos los modelos están diseñados para soportarlas. Módulo RF. Otro de los módulos presentes en celulares y tablets es el de radiofrecuencia, que permite enviar y recibir datos de manera inalámbrica, así como hacer llamadas. Cualquier avería en este módulo inhabilita al celular para su función principal, que es comunicarse. En los celulares y tablets, el módulo RF está separado del de procesamiento y memoria. Sus chips son sensibles a señales externas, por ello están blindados con metal para evitar ruidos e interferencias durante las llamadas. El módulo RF tiene estos componentes. Antena. Recibe y emite señales electromagnéticas. Switch. Indica a la antena si debe estar en modo de envío o recepción. Receptor. Acepta y procesa las señales que llegan. Transmisor. Procesa y amplifica las señales a enviar. Filtro del transmisor. Sirve para ajustar las mismas a la frecuencia de transmisión deseada. Amplificador. Ajusta la amplitud de transmisión, ya que ésta debe ser suficiente
para llegar a la estación base. La mayoría de fabricantes de equipos móviles agregan un microprocesador específico para el módulo RF llamado de banda base, el cual mejora la calidad de la llamada. En estos casos, el microprocesador principal del aparato se denomina de aplicación. La SIM, o módulo de identificación del suscriptor, es una tarjeta desmontable que almacena información que identifica al usuario ante la red y servicios de valor agregado, como lista de contactos y mensajes de texto. Existen varios tamaños de SIM para telefonía celular: estándar, micro y nano. Tienen un bisel en una esquina para evitar insertarlas de forma incorrecta. Cuenta con 6 terminales de conexión que van al circuito de control de carga y a un filtro conocido como EMI, que evita interferencias electromagnéticas. Este, a su vez, canaliza los datos al microprocesador principal para que lea la información almacenada. Algunos teléfonos admiten 2 tarjetas SIM, lo cual permite estar con 2 compañías de servicios telefónicos. Recuerda que hay teléfonos de tecnología CDMA que no utilizan SIM, ya que la información se almacena en su interior. Módulos de conectividad. Un celular o tablet tiene módulos de conexión para intercambiar datos con otros aparatos. En esta ocasión, conocerás sobre ellos. El puerto USB es un conector con un estándar de comunicación que permite la transmisión de datos de forma alámbrica. Su velocidad va desde 1.5 hasta 600 megabytes por segundo, dependiendo de la generación: 1.1, 2.0 o 3.0. El conector USB tiene 2 funciones: cargar la batería y conectar con la PC para intercambiar datos. Los conectores tienen 5 pines y hay diferentes tipos: A y B, Mini A y Mini B, Micro A y Micro B. Cada vez es más común encontrar el puerto micro USB, que dentro del equipo móvil se comunica con los circuitos de carga y con el microprocesador principal. El conector tiene un uso frecuente al cargar el aparato. Es común que se desgaste o dañe. Si es así, debe reemplazarse. El Wi-Fi es un protocolo de comunicación inalámbrica. En interiores, tiene un alcance de aproximadamente 20 metros a la redonda, a partir del punto de acceso, conocido como hotspot. Se usa para accesar a Internet de forma inalámbrica. Internamente, en un celular o tablet, el módulo de Wi-Fi es un circuito integrado que se complementa con varios capacitores y resistores. La salida va a una antena diferente a la de RF. Emite y capta las señales en la frecuencia de 2.4 GHz. El Bluetooth es un circuito que cumple un protocolo de comunicación inalámbrica para dispositivos de bajo consumo energético como los celulares y tablets. Utiliza transmisores y receptores de bajo costo. Hay de varias clases. La mayoría tiene un alcance de 5 a 10 metros. Se utiliza para enviar documentos, imágenes o música, para imprimir y para conectar accesorios como el manos libres inalámbrico. Algunos sirven solo para esta última función. Dentro de la placa principal del celular o tablet, el chip que contiene el Bluetooth en algunas ocasiones es el mismo que el del Wi-Fi, ya que trabajan en la misma frecuencia. Si se encuentran dentro del mismo chip, comparten la antena y otras conexiones como el oscilador. Al utilizar al mismo tiempo ambos protocolos, podría haber interferencias entre ellos. El GPS es un sistema que determina la posición de un aparato en todo el mundo. Emite ondas de radiofrecuencia de 1.6 GHz
que son captadas por 3 satélites. Estos calculan la posición en el planeta y envían las coordenadas. Dentro del celular es un circuito integrado que se encuentra en la PCB del procesador principal. Módulos de audio y display. Además de comunicación, los celulares y las tablets ofrecen entretenimiento por medio de aplicaciones multimedia, las cuales no serían posibles sin los módulos de audio y display. El módulo de audio controla las señales sonoras que entran al celular. Se divide en varias secciones. Micrófono. Capta la voz del usuario